Dios es todopoderoso. Cuando Dios se presenta a sí mismo en Apocalipsis 1, versículo 8, dice: Yo soy el Alfa y el Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La Biblia menciona a Dios como el Todopoderoso, y este es uno de sus atributos exclusivos. Es decir, que Dios posee características que son exclusivas de Él, que nadie más en toda la creación posee. Ni los ángeles, ni el mismo diablo posee este atributo de ser todopoderoso, de ser omnipotente. Nadie más que Dios lo es. Y ser omnipotente significa que Dios lo puede hacer todo, siempre y cuando no vaya en contra de su propia naturaleza. Es decir, lo que Dios hace va en armonía con su propia persona. Como dice segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice que Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces quiero darte algunos ejemplos de lo que Dios no puede hacer, aunque Él es omnipotente. Por ejemplo, Dios no puede provocar a nadie a pecar. Así lo dice Santiago 1:13. En este mismo sentido, Dios no puede pecar, como lo dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Tampoco Dios puede mentir. Él no puede decir mentiras, así lo cita Hebreos capítulo 6, versículo 18. Es decir, Dios omnipotente puede hacer todo siempre y cuando no se contradiga a sí mismo en su naturaleza, porque todos sus atributos están en armonía. De hecho, cuando decimos las cosas que Dios no puede hacer, al mismo tiempo damos evidencia de lo que Él sí puede hacer. Por ejemplo, decía hace unos minutos que Dios no puede pecar. Esto da evidencia de que Dios sí es santo todo el tiempo. Mencioné también que Dios no puede mentir. Esto nos da a entender que Dios siempre es verdadero. Considerando lo anterior, entonces, cuando vemos el poder de Dios, nos damos cuenta que ese poder es ilimitado, que su poder no se agota ni se desgasta. Isaías 40:28 dice al respecto: ¿No lo has sabido? ¿No has oído que el Señor es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Es decir, que Dios no se desgasta ni disminuye su poder. Inclusive en otro pasaje en la Biblia dice que Él no duerme, no necesita dormir, porque Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Y como una muestra de ese poder podemos ver en Génesis 1 que con solo ordenarlo todas las cosas fueron creadas. Tal es la potencia de Dios. Y no solamente es el creador de lo existente, sino que también es el que sostiene lo creado, como dice Hebreos 1:3. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto significa que sin la intervención de Dios, toda la creación llegaría al caos y al desorden total. Algo interesante también de esta característica de Dios es que a veces se piensa que hay un equilibrio de fuerzas entre el bien y el mal, que hay un balance entre Dios y el diablo. La verdad es que no hay tal balance de poder. Es cierto que Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso.
El poder de Dios es infinitamente superior al del diablo. De hecho, Santiago 2:19 nos dice que el diablo y todos los demonios se someten a Dios y tiemblan ante Él. Es decir, que Dios es muchísimo más, infinitamente más poderoso que el mal. Y a pesar de ello, Dios no abusa de su poder. Cuando lo ejerce, lo hace en armonía con todos sus otros atributos. Cuando Dios ejerce su poder, lo hace con amor, con justicia, con santidad. Y aunque tiene el poder para destruir todo el mal, no lo hace, porque Dios desea que cambie el corazón del hombre, que es donde reside la maldad. Sin embargo, la Biblia también nos dice que llegará un día en el cual ciertamente Dios erradicará todo mal y quedará evidenciado que Él es el Todopoderoso. Oremos. Padre, reconocemos que eres el Todopoderoso y que nadie se iguala a ti en poder. Reconocerte como el Omnipotente nos ubica en nuestra realidad, el que somos nada comparadas contigo. Por ello te rogamos que nos protejas de todo mal. Te agradecemos también que nos ames con todo tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.